Nosotros aquí en el programa vamos a hablar ahora de un tema que como como ya está en varias calles de la ciudad, en 2 calles por lo menos, ya están las ciclovías. Decíamos, bueno, ¿de qué manera podemos conocer un poco más? Después seguramente oficialmente será el lanzamiento al respecto o se hará la información correspondiente. Pero bueno, el tema de la ciclovía está entre nosotros. Convocamos a Sonia Sachursky del área de tránsito del municipio de Reconquista, que está en el programa. ¿Qué tal, Sonia? Gracias por venir. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ciclovía, diferencia primero entre bicisenda y ciclovía, porque uno normalmente le dice bicisenda, pero en realidad es... Sí, la ciclovía es una vía específica que se incorpora a la calzada y que tiene la característica de que tiene un separador físico que aísla a los usuarios que la ocupan, ¿sí?, respecto de los demás vehículos motorizados. La diferencia que hay con las sendas ciclísticas que existían anteriormente en el municipio de Reconquista era que la senda es una demarcación, ¿sí? En este caso lo que se busca es mayor protección de los ciclistas a través de la incorporación de esta nueva infraestructura vial, que es la separación física y aislar a este grupo de personas que circulan por la vía pública y circulan por la calzada y que están expuestos a un mayor riesgo respecto de los vehículos motorizados. Claro, lo que vemos ahí y que fue lo novedoso en realidad también es que tiene ese separador en el medio que hace tanto vías de 2 manos, ¿no? Hacia el sentido que va a la calle y hacia el sentido contrario. ¿Por qué es eso? Bueno, estamos hablando de reorganizar el espacio y de optimizarlo, ¿sí? Tengamos en cuenta que con la anterior senda ciclística que tenían las calles de Reconquista, en realidad lo que estábamos haciendo es ocupar un único sentido en varias calles, ¿sí?, como la 9 de Julio, Amenábar, Lucas Funes, y se restaba mucho espacio para el estacionamiento. El hecho de incorporar el doble sentido de circulación hace que, a la vez que estamos, sí, obstaculizando una traza o una porción de la calzada en las calles donde está incorporada la ciclovía, generamos, en realidad lo que estamos haciendo es optimizando la circulación de los ciclistas. ¿Por qué? Porque tienen este doble carril en esos trazados. ¿Cómo fue que decidieron que era... Bueno, pasó por el Consejo, pero bueno, ustedes enviaron el proyecto. Sí. ¿Por qué Sarmiento? ¿Por qué Freire? Bueno, en principio el volumen vehicular de los ciclistas ocupaba en su mayor porcentaje a aquellos ciclistas que eran menores de 18 años y que pertenecen a la mayor población de estudiantes de nivel secundario que se dirigen a las escuelas. Entendamos que el nivel secundario empieza a los 12, 13 años, sí, depende, y que termina a los 17 o 18, y son personas que se incorporan a la circulación en el macro y el microcentro de la ciudad de Reconquista, donde hay un alto volumen de circulación vehicular. Entonces, el primer criterio fue ese, el de relevar las vías o los trazados anteriores, ver qué cantidad de ocupación tenía, cuál era el volumen de ocupación de ciclistas que tenían esos trazados, y después la población dentro de los ciclistas que ocupaba el mayor porcentaje de movilidad y hacia dónde se dirigían, es decir, el origen y el destino de esas personas, ¿sí? Es así que el trazado que se envió en el proyecto original tenía que ver con unificar de forma macro a la circulación de los estudiantes de nivel secundario, teniendo en relación con las ubicaciones de los establecimientos educativos que están dentro de los 4 bulevares. Claro, y acá preguntan por qué no la ciclovía en la escuela normal. Creo que el proyecto original era ese, ¿no? Ese era el proyecto original. O sea, el proyecto original establecía un trazado que iba Sarmiento hasta Ludueña y descendía por Ludueña hacia el sur, ¿sí? Posteriormente, bueno, el Consejo Deliberante decidió, frente a una propuesta que se presentó como una alternativa,
trasladarla a la paralela, que es la calle Chacabuco, ¿sí? En definitiva, el trazado quedó de la siguiente manera. Al sur de la ciudad de Reconquista tenemos la calle Sarmiento, desde el Boulevard Irigoyen hasta Chacabuco, con la modificatoria que quedó ahora. Tenemos Ley 1420, desde Sarmiento hasta calle Independencia, porque bueno, en el medio de que sale el proyecto para Reconquista, Avellaneda también avanzó con sus propios carriles ciclísticos. Luego, hacia el sur, calle Chacabuco, desde Sarmiento hasta Freire. Por Freire, desde Chacabuco hasta el Boulevard Irigoyen nuevamente, y obligado desde Freire hasta el Boulevard España. Ese es el trazado inicial que finalmente quedó aprobado y es el que se va a demarcar. Bien, a ver, reiteramos la parte sur entonces, porque yo lo que identifico es lo que está hecho ahora. Sarmiento, ¿hasta dónde? Hasta calle Chacabuco. Hasta Chacabuco. Y después Freire también. Freire hasta Chacabuco, bien. Ajá. Y después decía Ley 1420. Ley 1420 desde Sarmiento hacia Independencia, Ajá. ¿sí? Y hacia el sur, obligado desde Freire hacia el Boulevard España. Ah, bien. Ajá. Bueno, ahí va a estar entonces el estacionamiento. Bueno, ¿qué pasa con los frentistas, los que viven en esas arterias? Bueno, como te decía en un principio, el proyecto lo que hace es eliminar el carril de estacionamiento, no el carril de circulación, ¿sí? El ancho de calzada permite una buena circulación y lo que se eliminó es un carril de estacionamiento. Los frentistas, aquellos que tienen cochera, cada vez que pretendan estacionar, deben ingresar a las cocheras o estacionar en la parte contraria a la de al lindera a su vivienda, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si alguien debe bajar, una persona adulta que necesita dejarlo allí sobre el cordón, digamos, sobre la propia vereda de la casa? ¿Qué pasa con los repartidores si justo pasa por allí la ciclovía? ¿Cómo es? Bueno, el estacionamiento está prohibido al margen de lo que es el trazado de la ciclovía, ¿sí? O sea que uno no puede ingresar a la ciclovía y ahí bajarse, ¿no? No, porque lo que se genera no está permitido ni la detención, que es lo que vos estás planteando, ni el estacionamiento, ¿sí? La detención es momentánea y el estacionamiento es permanente. Eso se elimina. Lo que debiera ser, en el caso de que pretendan descender a una persona de edad avanzada o a una persona incapacitada... Claro, ahí lo vemos, por ejemplo, ¿no? Es decir, alguien que, supongamos, donde está la cámara, quiere estacionar, por ejemplo, como que en el medio de la calle para poder bajarse, ¿eso se puede o no? No, debiera ingresar al espacio de la cochera, ¿sí? Debiera usar el ingreso a su cochera para descender la persona que pretenda descender. ¿Y los repartidores? Y lo mismo, los repartidores no pueden estacionar, no está permitido bajo ningún punto de vista el estacionamiento o las detenciones momentáneas al margen de la ciclovía. Es decir, deben estacionar en el cordón contrario, en el espacio contrario. ¿Sí? Y si no, ingresar en lo que es el garaje, digamos. Exactamente. Claro. Bueno, y después el otro gran tema es ese. Ahora, probablemente creo que ahora hay muy poco movimiento, como vos decías, los chicos de la secundaria son los que más lo ocupan, pero... Sí, los principales usuarios hoy de la ciclovía son las personas mayores o que usan a la bicicleta como desplazamiento desde y hacia sus lugares de trabajo y el esparcimiento en general, ¿sí? De todos modos, un ciclista que la use ya cumple su función, que encuentre en estos espacios un lugar seguro para transitar, ¿sí? Con las responsabilidades que demanda también el uso de este espacio, como son, por ejemplo, en las esquinas no tienen prioridad de paso, ¿sí? A ver, eso está bueno que lo aclares entonces. Sobre todo cuando uno viene, entre comillas, porque estamos habituados, ya conocemos las manos, los sentidos de las calles. Claro, ver a alguien de sentido contrario, a veces nosotros también vamos a tener que cambiar y acostumbrarnos que ahí está la ciclovía para estar más atentos. Exactamente, es por eso
que lo que estaría faltando es la señaléctica vertical para avisar que hay una ciclovía, pero las esquinas y las prolongaciones de la ciclovía están demarcadas, ¿sí? Y aún así, todos los vehículos que son de tracción a sangre pierden la prioridad de paso en las intersecciones, ¿sí? Entonces, los ciclistas son de tracción a sangre porque ellos son los que motorizan el avance de la bicicleta. En las esquinas deben, siempre que su seguridad o la de terceros esté en riesgo, deben ceder el paso. Asimismo, bueno, también todos debemos en las intersecciones aumentar el nivel de atención porque son lugares muy peligrosos dentro de lo que es el tránsito en general. Entonces es diferente al peatón, entonces el ciclista y el peatón es totalmente diferente. Son totalmente porque muchas veces el ciclista tiene malentendido que le toca el paso. No, todo lo contrario. El peatón, ya que hagamos un poco de docencia, el peatón es el único usuario de la vía pública que tiene prioridad de paso absoluta, siempre que cruce por los lugares correspondientes, que son las esquinas, ¿sí? Y en la prolongación de la vereda de una hacia otra. Bueno, en el caso de los ciclistas esto no es así, y lo que debiéramos hacer todos los demás conductores que nos movilizamos en vehículos es, frente a la presencia de un peatón que intenta trasponer la calzada, debiéramos ceder el paso. Claro, acá alguien plantea algo muy interesante también. ¿Y qué pasa con el ciclista que no va por donde le corresponde, que teóricamente para eso está la ciclovía? Bueno, la ordenanza es muy clara en este sentido y manifiesta que en las calles donde la ciclovía esté funcionando, los ciclistas tienen la obligación de utilizarla. Claro. Porque se está proveyendo de un espacio que es exclusivo y que es seguro para el tránsito, ¿sí? Así es que luego del periodo de docencia seguramente se tomarán otras medidas, pero yo entiendo que somos ciudadanos que adoptamos todas las transformaciones que tienen que ver con el tránsito en general, con el estacionamiento en general, que respetamos por lo general los estacionamientos exclusivos, el estacionamiento medido. Somos más los que sí lo hacemos y por suerte son menos los que no. ¿Sí? También hay otro que plantea algo interesante en el sentido de que lo que él dice es que quedó como muy corto el margen cuando uno dobla o entra en una calle que tiene ciclovía y si hay un auto estacionado, digamos, enfrente a la ciclovía, ¿no? Sí. Como que quedó como poco margen, dice el televidente, me parece que está interesante. En realidad la calle transversal empieza antes. No es que nos encontramos con la ochava inmediatamente y el radio de giro disminuye. Las ochavas se han también demarcado en las calles donde van las ochavas opuestas, ¿sí? Donde tomaría el radio de giro el conductor que pretende doblar. Pero en realidad también hay que adaptar la estructura mental a esto de que la calle contraria empieza antes. Entonces el radio de giro está garantizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos seguramente a ir con el tema de los pretiles verticales que por ahí te asustan un poco. Bueno, eso que si uno choca esa ¿cómo se llaman? Pretiles, son pretiles plásticos rebatibles. En realidad es un material de goma con una mezcla de plástico y goma que son rebatibles. Quiere decir que pueden doblarse hasta 90 grados y volver a la posición original y no generar riesgo, es decir, no es un material rígido. Bien. Y la deformación de todos estos materiales plásticos está probado por el INTI para resguardar a todo, es decir, tanto al conductor de un vehículo motorizado como también al ciclista. Ese sería el pretil, ¿no? Claro, la función del pretil... ¿Y va para todos los sentidos o simplemente hacia adelante y hacia atrás? O sea, porque... Para todos los sentidos. Para todos los sentidos. Exactamente. Ah, bien. La función del pretil no es la de molestar, sino es la de anteceder el cruce para los ciclistas, para que ellos entiendan desde dónde tienen que empezar a visorar lo que pasa en la intersección, y también para los automovilistas, para que vean dónde empieza el radio de giro, ¿sí? Dicen también estas cuestiones que están de color amarillo, digamos, que están en la calle,
si son necesarios. No sé cómo se llaman, que son tipo conos, ¿será? Los topes. Sí, no sé. Son de marcadores horizontales, es decir, lo que se pretende si es son necesarios, generar... y yo te diría que son necesarios porque en la situación anterior, donde había senda ciclística, una línea demarcatoria no bastaba para que respeten el estacionamiento de los automovilistas. Así que lo que se pretendió acá es generar una línea de continuidad visual, porque son intermitentes, es decir, no están uno al lado del otro en el trazado total de la calzada, sino que generar una línea visual de continuidad para que todos los que circulen por esas calles entiendan que ahí hay una ciclovía, ¿sí? Bueno, recordanos el tema de si hay un accidente justamente con un ciclista que viene... Esperemos que no pase. Supongamos, pero bueno, si hay un accidente con un ciclista que viene en el sentido contrario al sentido de la calle, digamos, esto que es doble mano en la ciclovía. Me pregunta aquí alguien, bueno, eso, ¿qué pasa? ¿Cómo es la cuestión allí? Digamos, ¿cómo se mide eso? En cuanto a la responsabilidad de uno y de otro. No nos toca a nosotros determinar responsabilidad, eso va por otro lado. Está bien, pero bueno, son planteos del televidente. Pero lo que sí entiendo es que la demanda es de una fuerte educación para todos, tanto para los ciclistas como para los automovilistas, para entender que ya de por sí la esquina es un lugar de riesgo y con la presencia, y para eso es la señaléctica, con la presencia de esta nueva infraestructura vial demanda esos lugares muchísima más atención para todos, para quienes cuentan con ese lugar específico para transitar, como también para los que ya utilizamos la calzada diariamente. Bien, ¿cuándo se cree que va a estar? Esto ya se está utilizando ahora, digo, en las calles. Exactamente. Ya está, pero bueno, oficialmente, ¿para cuándo piensan ponerlo en funcionamiento? Tampoco depende de nosotros, dependemos de que nos asignen esta primera etapa, hasta donde se llegó es el 60% de la obra. A ver, ¿es más todavía entonces? Claro, falta todavía delimitar Chacabuco, o sea, lo que está delimitado hoy es Sarmiento y Freire. Sarmiento y Freire, sí. Falta delimitar Chacabuco, Obligado, el pedazo de Obligados de Freire hasta España y Ley 1420. Esto que se llevó adelante hasta el día de hoy corresponde al valor del 60% del total de los fondos asignados, ¿sí? Lo que hace falta ahora es la aprobación por parte de la inspección, que viene de la ciudad de Santa Fe, y bueno, después la asignación del 40% restante para adquirir los materiales y culminar la obra. No puedo dar precisión de tiempos, una fecha específica. Acá me plantea, bueno, ¿cuál fue el fundamento para hacerlo, teniendo en cuenta de que cada vez son más las motos y los autos? Digo, ¿por qué darle prioridad al ciclista si en todo caso son los chicos que van a la secundaria? Y me dice que ahora es el tema de que inclusive no van a clase, digamos, pero bueno, más o menos ese es el concepto de la entrevista. Bueno, lo que voy a decir primero es que esta situación es una situación momentánea, de que estas personas no estén concurriendo a clases, pero tenemos que pensarlo desde el otro punto de vista, de que son personas que no están educadas en términos de seguridad vial y que no han tramitado una licencia de conducir, por tanto, lo máximo de educación que pueden alcanzar dentro de las casas o dentro de los hogares es que adquieran una bicicleta y con algún que otro elemento reflectivo y bueno, vaya a la escuela, ¿no? Frente a otros, yo los veo más en desventaja a esta población y a estos usuarios de la vía pública frente a los ciclistas, por supuesto, frente a motociclistas y automovilistas que sí deben tener educación vial. Eso por un lado, pero para darte un dato estadístico, la ciudad de Santa Fe, teniendo ciclovías, ¿sí? Y con el porcentaje de población que tiene, ha tenido un fallecido ciclista en el año 2019. Nosotros en Reconquista hemos tenido 2 fallecidos usuarios de la bicicleta. Es decir, y tenemos una estadística que no es menor respecto de las pérdidas de vidas que se dan con estos usuarios, ¿sí? Todos los años tenemos por lo menos un ciclista.
La cuestión es, ¿estamos capacitados como sociedad para brindar a cada uno el lugar que le corresponde? ¿Sí o no? A mí me parece que demandar, por supuesto que los motociclistas hay mucho más siniestros, tienen mucho más riesgo y que de hecho se hacen muchas campañas y hemos trabajado muy fuertemente con el uso del casco en el año 2016, 2017, lo seguimos haciendo en estos momentos de control, los hemos hecho a fin de año con los trayectos desde y hacia Puerto Reconquista. Es decir, la docencia siempre está en el grupo que es vulnerable. Sin duda que los motociclistas son vulnerables, pero también lo es esta población, ¿sí? Bueno, y por último, la verdad que muchas preguntas que van a quedar, pero dice, si tiene prioridad la bajada de una persona con capacidades diferentes o enfermos y que no tiene garage. Esto teniendo en cuenta que vos decías que no se puede, digamos, estacionar o que nadie pueda descender en la ciclovía. Habría que analizar cada caso en particular, pero en principio la ordenanza es taxativa sobre esto y no está permitido el estacionamiento ni las detenciones. Bueno, entonces, que reitere lo de doble mano. ¿Por qué entonces doble mano la ciclovía? Es una cuestión organizativa. Primero, técnicamente las ciclovías tienen doble sentido de circulación, pero además de la cuestión de interponer o de poner el doble sentido de circulación y ocupar una sola calzada, es la de optimizar el espacio, es decir, no seguir demarcando más calles con un sentido hacia el norte o hacia el sur, al este o al oeste, es decir, regular el tránsito para los ciclistas, optimizando también el espacio público. Bueno, y ahí, Andrea nos dice de parte de un grupo, no voy a decir el nombre del grupo, Lindas, parece ser, que muy buena la explicación que has dado al respecto. Y bueno, y lo demás es esto, felicitaciones a Sonia, nosotros pedimos, claro, acá me envían y yo vi que el otro día los papás de Kevin Aguirre, volvieron a pintar su estrella allí, está cerca de la radio. Roberto, que lo saludamos también, dice, felicito a Sonia por la ciclovía, nosotros perdimos a nuestro hijo, Kevin Aguirre, y nos pone bien que suceda. Bueno, los conozco, les mando un saludo y un abrazo muy grande. Y sí, me parece un acto de egoísmo y también un acto muy grande a las personas que sin ser ciclistas empatizan con los ciclistas y con la circulación de estas personas, porque me ha tocado vivir de cerca el fallecimiento de Kevin y perder una vida pudiendo precaverla. Me parece que estamos errando el camino, que el camino es que todos podamos circular de forma segura. Bueno, y ahí también deberá hacerse, porque los chicos cuando salen de la escuela industrial, que haya también una campaña en la escuela de que los chicos respeten, digamos, porque vos decías esto, sí, que ya si está la bicicleta tienen que ir por ahí. Sí. Mira, Alejandro, nosotros todo el año 2019 trabajamos de manera muy fuerte con los familiares de víctimas de siniestros viales en el nivel secundario. Tuvo una recepción, te voy a decir, del 100% sin miedo a equivocarme, del total de los chicos, cómo recibían el mensaje de cuidar la vida desde otro punto de vista, desde las personas que padecen la pérdida de un ser querido. En ese contexto los conocimos a los papás de Kevin y seguramente que ellos cuando vuelvan a clases nos van a seguir ayudando y apoyando para incentivar el uso de la ciclovía. Muy bien. Muchas gracias, Sonia, y probablemente te sigamos convocando porque evidentemente el tema sigue teniendo interrogantes, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y siempre que pueda voy a estar. Muy bien, muy amable. Sonia Sachurki, entonces, del área de tránsito del municipio de Reconquista, ya está funcionando la ciclovía en el casco urbano de la ciudad de Reconquista.
En Tanino lo más importante es el valor de la relación con nuestros clientes, la confianza mutua de generación en generación. En Tanino podés comprar, podés financiar y sobre todo podés confiar, porque estuvimos, estamos y estaremos junto a vos. Alta Vista Apart Boutique Reconquista. Un nuevo concepto en alojamiento donde se fusionan el confort y el diseño. Amplios departamentos equipados con vistas